Grammaire 5 minutes, français pour étudiants hispanophones. Explicación fácil, simple et claire. Francés para estudiantes hispanohablantes. Bienvenue, abonnez-vous, souscrivez-vous. Aujourd'hui, le passé composé, les verbes auxiliaires avoir, participe passé, la négation. Vidéo 2 de 3. Pour commencer, les verbes d'auxiliaire avoir au passé composé. Ce sont tous les verbes qui n'utilisent pas l'auxiliaire être. Le manger, étudier, penser. On ne fait pas l'accord avec les pronoms de l'action. Es decir, que son todos los verbos que no utilizan el auxiliar être. Es decir, en el video primero vimos que los verbos que usan el auxiliar être son 14 y además de esos 14 son todos los verbos pronominales. Entonces, ninguno de esos verbos se va a conjugar con el verbo avoir. Es decir, el verbo comer, estudiar, pensar, correr, entre otros. Y además, en avoir jamás hacemos el accord con respecto al pronombre. Es decir, cuando decíamos en être que si el pronombre era femenino, si lo hacía una ella, por ejemplo, le poníamos una e al final, entre otros. En el caso de avoir no lo vamos a hacer. Vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí tenemos todos los verbos. Vemos que el participio es igual en todos los pronombres. Entonces, tanto para je, como para tu, como para il, etc. Y el participio es invariable. Entonces, veamos esta pronunciación. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. No olviden que el participio pasado queda invariable. Y voilà. Y con respecto al participe passé, voilà les manières du participe passé. Attention. Le participe passé fait partie d'une forme verbale. Pierre a mangé la pomme a été mangée par Pierre, etc. Ou s'emploie seul dans un rôle identique à celui de l'adjectif. Un bouquet séché, une femme endormie. On parle parfois de la forme adjectif du verbe. Es decir, que generalmente los participios pasados tienen dos funciones. La primera como adjetivo y la segunda como verbo. En la primera como adjetivo, que es la que vemos acá, dice, l'usage du participe passé est très commun, on l'utilise plutôt avec le verbe être. Cuando lo usamos como adjetivo, es por ejemplo cuando decimos cerrado, cerrada, conocido, conocida. E igual que como en español, como en francés, tú lo utilizas tanto como participio pasado, como verbo, como adjetivo. En este caso está en función de adjetivo. Por ejemplo, le livre est fermé. El libro está cerrado. La porte est fermée. La puerta está cerrada. Entonces, fermé es el participio pasado en función de adjetivo. Y esa es la primera función, que no tiene nada que ver con el passé composé ni otros tiempos. Porque generalmente los estudiantes cuando ven frases como estas, le livre est fermé, piensan, oh profe, pero fermé no es de être porque está conjugado con être. Y ahí es donde se le aclara que no está en pasado, está en presente y lo que quiere decir el libro está cerrado o la puerta está cerrada. En la posición que vamos a usar para passé composé y todos los tiempos compuestos vamos a utilizarlo como el uso del verbo. Es decir, que por ejemplo en passé composé veamos que él a fermé la porte, ella cerró la puerta. Plus que parfait, ella había cerrado el libro. Futuro anterior, ella habrá cerrado las ventanas y le condiciona el passé, él lo refermé, le saca mano, ella hubiera cerrado el bolso de mano. Entonces demos cuenta que el participe passé aquí funciona como verbo, a diferencia del anterior que era un adjetivo. Y esa es la diferencia. El uso es del participe passé como verbo. Y como verbo en passé composé tenemos que saber sus terminaciones. Entonces, ¿cómo termina? En primer grupo siempre terminan con E, accent aigu. Deuxième groupe siempre en I. Y los de tercer grupo pueden terminar en I, T, S o U. Para, digamos, hacer énfasis en ello, vamos a ver los 40 participios pasados más utilizados. Recuérdenlos porque son los más usados y los más que vamos a encontrar sobre todo en la vida cotidiana. Entonces está el verbo être, été, avoir, prendre, pris, apprendre, appris, faire, fait, sortir, sorti, partir, parti, venir, venu, tenir, tenu, descendre, descendu, naître, né, mourir, mort, écrire, écrit, lire, lu, dire, dit, boire, bu, boire, bu, rire, ri, recevoir, reçu, courir, couru, pu, pouvoir, pu, devoir, dû, vouloir, voulu, savoir, su, connaître, connu, ouvrir, ouvert, offrir, offert,
mettre, mis, répondre, répondu, entendre, entendu, rendre, rendu, conduire, conduit, croire, cru, pleuvoir, plu, vivre, vécu, suivre, suivi, perdre, perdu, vendre, vendu, traduire, traduit, prévoir, prévu. Recuérdalo, son los 40 más usados en función de verbo. Y por último, la negación o passé composé. Recordemos que la negación siempre está entre el auxiliar y el participio pasado. Vemos, por ejemplo, la negación n'est pas. Vemos que el primer empleo il n'a pas mangé. Negamos es el auxiliar. Il ne s'est pas levé, il n'est pas allé, y vous ne vous êtes pas couché. No importa si es pronominal o si es un verbo normal, podemos ver que siempre vamos a negar el auxiliar. Y hay otras negaciones como rien plus et jamais que funcionan igual. Decimos nous n'avons plus fumé, vous n'avez rien vu dans la fête et ils ne sont jamais partis au Japón. Plus significa nosotros no habíamos fumado más, usted no bebió nada, que es rien, y jamais, que es jamás. Y por último tenemos los que va la negación al final después del participase. Y entonces vemos el caso de personne, que decimos tu n'as connu personne au Mexique, va al final. Il n'est sorti nulle part, es la otra negación. Y por último, ils n'ont pris aucune pomme de marché. Tú no conociste a nadie en México, tú no saliste a ningún lado y ellos no tomaron ninguna manzana del mercado. Voilà, ce sont la négation au passé composé et fini. Merci, au revoir, grammaire 5 minutes, explication facile, simple et claire. Bien, merci, abonnez-vous, souscrivez-vous, au revoir.